Muy buenos días. Estamos aquí para participar de este importante evento, el Simposio de Buenas Prácticas para publicar artículos científicos con éxito. Y soy el doctor Percy Rosell Perry, docente de posgrado de la universidad, y vamos a compartir un tema interesante en relación con una propuesta de valoración crítica de publicación científica. Estas son las partes de las cuales vamos a hablar el día de hoy, una breve introducción para luego entrar a dos pautas de valoración crítica que son el Strobe y Consort para luego tener unas conclusiones. Actualmente tenemos un gran número de publicaciones científicas. Hay mucha publicación científica, no toda publicación científica tiene la garantía de calidad que parece tener. Desde ese punto de vista es muy importante, una herramienta valiosa, tener pautas de lectura crítica. Esto es esencial en la práctica profesional diaria, ya que debido a la gran cantidad de información tenemos que filtrarla adecuadamente. Hay dos pautas que están establecidas de manera consensuada que nos sirven de guía. Al comienzo, cuando uno ya tiene experiencia, es mucho más fácil hacer lectura crítica, pero no siempre es posible hacerlo. Entonces, a veces uno no tiene esa experiencia y debe recurrir a ciertas normas o pautas que estén ya predeterminadas. Estas son el Strobe y Consort, que son dos pautas tanto para estudios observacionales como para estudios experimentales, que abarcan la gran mayoría de publicaciones científicas. Vamos a analizarlas por separado y vamos a dar algunos tips adicionales, ¿vale? Aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Una preocupación por el tema que justamente hemos tomado como introducción en relación con los estudios epidemiológicos, que son los estudios observacionales. Y llevó al grupo de trabajo a considerar la declaración Strobe. Strobe en inglés es Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology. Esta es una lista de comprobación que sirve para aumentar la calidad de publicación de los informes de los estudios epidemiológicos, ¿no? Por lo general son estudios originales y por ende permiten valorar la calidad o hacer una lectura crítica de este tipo de publicaciones. La preocupación por mejorar esta comunicación de los estudios epidemiológicos llevó a la declaración Consort a un grupo de epidemiólogos, metodólogos y bioestadísticos para establecer las bases de esta declaración, como lo mencionamos anteriormente, que en español podríamos denominarle como fortalecimiento o consolidación de la comunicación de los estudios observacionales en epidemiología. Esto se dio hacia el año 2003, ya tenemos más de 20 años. Este sistema ha realizado una, como bien dice el nombre, una sistematización de los elementos clave que deben aparecer en un buen artículo científico, ¿no? De tipo observacional. Es necesario destacar que estos puntos se refieren a cómo los autores explican su investigación y qué son los criterios que debemos usar nosotros para poder valorar los artículos científicos. Entroncan con las guías de lectura propuestas hace unas décadas por los pioneros de la epidemiología clínica. Algunas referencias aquí que ustedes pueden tomar para complementar el tema. La lista Strobe contiene para cada diseño epidemiológico principal, entendamos como epidemiológico principal como estudios observacionales analíticos, que son los cohortes, los casocontroles y los estudios transversales. Son 22 puntos organizados según la estructura básica dada por el Comité de Revistas Científicas Médicas, que es el título, resumen, introducción, método, resultado y discusión. Aquí podemos ver, vamos a verlo en inglés, está tomado directamente de la página web, que se va dando punto por punto los 22 puntos, ¿no? El punto 1, el título y el resumen, ¿no? Que debe indicar el diseño del estudio. A veces se indica, a veces no. Por lo general, cuando el estudio tiene un buen nivel, es relevante indicarlo. Por ejemplo, ensayos clínicos, metaanálisis. Eso llama mucho la atención del lector, ¿no? Y es comúnmente usado en el título y en el abstract. Además, debe haber un abstract con una información suficiente y balanceada, donde principalmente debemos hacer énfasis en el objetivo y en la metodología. Luego, los siguientes puntos del Strobe, podemos ver una introducción. En la introducción hay toda una especie de comentarios relacionados a lo que se conoce del tema, pero en esta parte, especialmente en esta introducción, yo hago mucho énfasis en los objetivos, que corresponden al punto 3 ya. Todo buen artículo debe, en su último párrafo de la introducción, por lo general es en ese orden, repito, último párrafo de la introducción, donde se especifica cuál es el propósito del estudio. Y nos va a servir de brújula, porque
objetivo servirá para poder estimar la metodología, los resultados, las conclusiones. Estos deben guardar una relación. En algunos casos no ocurre, lo cual no es bueno en un artículo saludable, en un artículo bien desarrollado. En relación a los métodos, ya vamos hacia los puntos 4, 5, 6, podemos ver el diseño del estudio. Curiosamente, en algunos artículos publicados no figura el diseño, y esto puede generar alguna confusión para poder interpretarlo correctamente. Tenemos estudios cualitativos, estudios cuantitativos. Mayormente en la práctica médica se publican artículos en el campo del diseño cuantitativo, es más fácil interpretar, ¿no? Y en ese sentido nosotros debemos ver qué tipo de estudio cuantitativo es, si está en el terreno de los experimentos, si está en el terreno de las observaciones. En este caso estamos comenzando a hacer la valoración por Strobe. En la segunda parte de esta charla vamos a ver la valoración usando Consort, que es utilizado para ensayos clínicos, ¿no? El lugar de desarrollo, donde se hace, las fechas donde se ha llevado a cabo, los periodos de reclutamiento de los pacientes, las exposiciones a las intervenciones, el seguimiento, la colección de la data, todo esto debe estar muy bien descrito en un artículo científico. Los participantes, dependiendo del tipo de estudio observacional, va a haber algunas variaciones en el punto 6. En primer lugar, en las cohortes, recuerden ustedes las cohortes, aquellos estudios donde hay al menos dos medidas, una de inicio y una posterior. Hay que dar criterios de elegibilidad, los criterios de inclusión y exclusión, las fuentes y métodos de selección de los participantes. Acá es lo que nosotros vamos a llamar muestra y muestreo. Yo aplico estos términos porque genera confusión. Vamos a denominar nuevamente el punto 4, 5, 6 de la siguiente manera. Diseño, población, muestra, muestreo. Recuerden siempre, diseño, población, muestra, muestreo. Uno de los puntos más débiles en la publicación científica es el muestreo. Y el muestreo es el proceso o el método, como dice aquí, de selección de los participantes. La muestra es un grupo de personas representativo de una población. Y la población es aquel grupo al cual se le van a inferenciar los resultados del estudio, ¿no? En eso es en caso de cohortes, en los casos controles también se hace lo mismo, pero aquí se hace para dos grupos, un grupo caso y un grupo control. Y debemos describir todo el proceso mencionado para ambos grupos. Esto es muy relevante. Lo más crítico en el caso control es el grupo control. Es más difícil de poder establecer de forma adecuada un grupo control. Y ahí es donde fallan la mayor parte de estudios de este tipo. Finalmente, el cross-sectional, que es el transversal. Repito entonces, los tres tipos de estudio observacional analítico, que no son todos, estos son los estudios los más frecuentes, los que tradicionalmente se utilizan en el campo de la observación analítica, son estos tres: el cohorte, caso control, y el transversal, en inglés cross-sectional. También debemos dar criterios de elegibilidad, fuentes y métodos de selección. Repito, muestra, muestreo. Yo agregaría a esto también tamaño muestral. Entonces, repito, diseño, población, muestra, muestreo. La muestra se caracteriza por tener criterios para considerar sus características, pero además se debe considerar un tamaño muestral. Es muy relevante el tamaño de muestra porque el tamaño de muestra va a hacer que esa muestra represente una población. Si yo utilizo un grupo de personas de manera, como le denominan, por conveniencia, lo que va a ocurrir es que no tengo la certeza que ese grupo sea representativo de una población, porque no reúne las características propias de la población al ser probablemente un tamaño muy pequeño. Puede ser que sea muy grande en números, pero no tengo la certeza, para lo cual tengo que establecer un tamaño muestral. Establecer un tamaño muestral me permitirá poder tener inferencias de mis resultados hacia una población. Esto es muy relevante. De otra manera, solo se convierte casi en un descriptivo donde los hallazgos se limitan a lo que se encontró en ese grupo. Acá tenemos un ejemplo, ¿no?, de un artículo que va en el título, están los autores, está el journal en la parte de abajo. Este es un resumen. Es muy relevante también la institución de donde vienen los autores. Y vean las partes, algunos ponen introducción, otros ponen objetivo, que es al final lo más relevante. Método, resultados, conclusiones, ¿no? Deben incluir una indicación de qué tipo de estudio es. Por ejemplo, fíjense ustedes aquí, en este resumen, solamente indica que es retrospectivo, ¿no? Pero no me dice si es un transversal,
no me dice si es una cohorte. Esto no me deja muy claro, ¿ven? Entonces, como ustedes pueden observar, es muy común observar deficiencias en la descripción de las partes. Al menos aquí en esta porción de un resumen debe haber lo esencial, ¿no? Lo esencial. La introducción, como ustedes ven aquí, ¿no? Va a incluir algunos aspectos generales de lo que se conoce en el campo que se está estudiando, pero aquí observen, fíjense, acá comienza el último párrafo prácticamente. The aim of the current study was to examine, y empiezan a explicar. The aim es el objetivo, ¿no? En otras palabras, en inglés, el objetivo del estudio es, y empieza a describir el objetivo. Esta parte es la más relevante de la introducción y donde debemos poner mucha atención. Comprende el primeros párrafos, debe aportar los antecedentes científicos, justificación del mismo, así como objetivos e hipótesis. Estos puntos son comunes a cualquiera de los tres artículos mencionados. Tres diseños: cohorte, caso control y transversal. Acá tenemos el punto 4 y 5, ¿ven? Tipo de estudio. El 5 es relativo a la población, lugar donde se lleva a cabo el estudio, en un hospital, institución, las fechas, periodos de recolección, exposición, seguimiento y colección de la data. Los participantes, acá pueden ver ustedes, de acuerdo al tipo de estudio claramente. Perdón, un segundo. Tengo acá un segundo, ok. Un segundo. Aquí. Ajá. Tenemos cohortes, criterios de elegibilidad, fuentes y métodos de selección de los participantes y seguimiento. Esto también ocurre en el caso control, con la diferencia de que tenemos dos grupos y ambos grupos deben tener los mismos criterios. O sea, tener fuentes de cómo se han obtenido ambos grupos, ¿no? Y en los transversales, similar a la corte, pero no hay un seguimiento, es una sola medida en el tiempo. ¿Ven? Acá tenemos los participantes, en el caso de las cohortes, ¿no? Y en los casos controles, que se hace estos criterios de elección para el grupo control y el grupo de casos. En el punto 7 de Strobe se debe definir claramente los resultados, las exposiciones, las variables predictoras, las variables de confusión, mucho ojo, y los efectos modificadores. Acá yo puedo destacar en este punto el de potenciales confunders. Estas variables de confusión juegan un rol extremadamente importante en todo estudio observacional. Los estudios observacionales no pueden medir eficacia ni efecto, ni causas. ¿Por qué? Porque los grupos en estudio no son grupos que sean equivalentes. Eso lo diferencia de los experimentos. En los experimentos, los grupos, al crearse de forma aleatoria, son equivalentes, de tal manera que yo puedo evaluar el efecto de una intervención en ambos grupos. No ocurre esto en las observaciones, de ahí que es muy relevante que se hagan estrategias de control de las variables confusoras. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero aplicar dos intervenciones diferentes en dos grupos de pacientes que tengan fisuras palatinas congénitas a través de intervenciones quirúrgicas diferentes, quiero compararlas, ¿ok? Pero lo voy a hacer a través de un diseño observacional. ¿Por qué? Porque el diseño experimental es difícil, dado que hay problemas éticos para realizar. Si son niños, va a ser más aún difícil que yo pueda obtener un permiso para que estos reciban un tratamiento de manera aleatoria, al azar. Esto es, participen de un experimento. Se hace extremadamente difícil. Entonces podemos recurrir a los estudios observacionales. Pero debo controlar las variables confusoras. Si el grupo de niños tienen, por ejemplo, un grupo de ellos tiene fisuras palatinas más severas que el grupo contrario, a la hora que yo aplique las intervenciones es probable que el grupo que tiene fisuras menos severas se vea favorecido con el tratamiento. Pero esto es un error en realidad. No es que la intervención sea mejor, sino que un grupo tiene condiciones más desfavorables. Esa es una variable de confusión y debe ser adecuadamente medida. Entonces nosotros aplicamos estrategias de control de variables confusoras. Esto es un punto esencial que va a diferenciar un estudio observacional de otro. ¿Cuáles son estas estrategias? Bueno, se conocen las regresiones logísticas, los análisis multivariados, los scores de propensión, son estrategias de control de variables confusoras en estudios observacionales. Mucha atención en este punto porque va a diferenciar un artículo de otro. En el punto 8 tenemos nosotros cada variable de interés, hay que ver las fuentes
¿no? De la data, los detalles de cómo se mide. Acá ya entramos al terreno de los instrumentos. Muy relevante también. Voy a nuevamente retroceder y compilar. Recuerden, metodología. Si ustedes, a veces los artículos tienen mucha introducción, hablan mucho, qué bonito, qué interesante la historia, sí, pero la parte metodológica es muy escueta. Eso no es una buena investigación, o al menos no es un buen artículo científico. La parte medular del artículo científico está en la metodología. Y es donde debemos poner mucha atención y donde debe estar todo excesivamente bien detallado. Lo que no se dice juega en contra. Entonces, repetimos, diseño, población, muestra, muestreo, instrumento. ¿Qué es el instrumento? El instrumento es aquel, vamos a llamar elemento, porque tiene diferentes naturalezas, que mide la variable. Entonces yo tengo que ver cómo he medido la variable. Tengo que ver si ese instrumento es consensuado o no. Tengo que ver si el instrumento ha sido validado, ¿no? A veces está en un idioma validado, pero no en nuestro idioma, y requiere ser traducido y validado, cuando es una encuesta, por ejemplo. Entonces, este punto es muy importante, porque nosotros no podemos asumir que una variable se ha medido bien si ese instrumento no tiene un consenso. Punto crítico muy importante también, así como las variables confusoras. Punto 9. Los sesgos. Existen diferentes tipos de sesgos. Uno de los más relevantes que yo podría destacar, como ya lo mencioné unos minutos antes, es el sesgo de selección, que es la forma en que se crea la muestra. El muestreo, en otras palabras. El muestreo es un punto crítico, porque a veces simple y llanamente a veces se toma un grupo de un hospital y otro de otro, siendo poblaciones diferentes, siendo características diferentes, y después se tratan de comparar, pero ese muestreo es un muestreo erróneo. Entonces ahí debemos poner atención también. El tamaño del estudio, ¿no? Explicar cómo ha sido conseguido, ¿no? Debe ser suficientemente grande para estimar, ¿no? Un intervalo de confianza adecuado. Lo que pasa es que el intervalo de confianza nos va a traducir si ese tamaño corresponde a lo que se observa en la población. En las variables cuantitativas, en el punto 11, cómo han sido manejadas en el análisis, ¿no? Cómo han sido elegidos los grupos en las variables cuantitativas. Luego tenemos en el punto 12 de la metodología Strobe, ¿no? Métodos estadísticos deben describirse. Por lo general, la primera tabla es descriptiva, luego se viene el análisis inferencial. Es muy relevante el análisis inferencial. Debemos diferenciar un estudio observacional analítico de un estudio descriptivo, que no son estudios en realidad. Un estudio descriptivo, estudio entre comillas, es aquel que nos muestra una realidad particular de un grupo de personas, donde se presentan tablas de frecuencias, pero no hay capacidad de poder inferenciar esos resultados sobre una población. Este es un estudio son los famosos series de casos. En inglés le dicen outcome studies. Son realidades particulares, pero no los podemos trasladar a otro grupo de personas. El observacional analítico sí lo puede hacer, pero hay un condicionamiento en el sentido de que debe tener un tamaño muestral adecuado. ¿Ok? Además, en esta parte también, los métodos estadísticos deben de incluir métodos de control de variables confusoras. Ya mencioné algunas de ellas, como mencioné, el análisis multivariado, regresión logística, las escorias de propensión, también son diferentes métodos. El pareamiento, la estratificación. Es bueno, cuando uno empieza a analizar literatura científica, conocer un poco de estos métodos porque nos van a servir para poder empoderar y mejorar el nivel de evidencia de un estudio observacional, dado que no se pueden hacer muchos ensayos clínicos, dado que el experimento en humanos tiene mucho rigor metodológico. No siempre es posible hacerlo. ¿Ok? Muy bien. En el punto 12, en el caso control, ¿no? Acá tenemos que explicar cómo se ha elaborado el grupo caso, el grupo control, ¿no? También se describen como un quinto punto los análisis de sensibilidad que se dan en los estudios. Acá tenemos un ejemplo en la parte metodológica que corresponde de los puntos 4 al 13. En esta sección debemos mostrar los elementos clave del diseño del estudio y debe estar ya establecido el objetivo, ¿no?
Y también se debe identificar el ámbito de la investigación, el lugar, las fechas de los periodos de obtención de datos, tal como ustedes ven aquí, por ejemplo, en la parte metodológica comienza con los sujetos. No me define el diseño, como hemos mencionado. Acá dice, los casos de 100 ancianos escandinavos nacidos en Escandinavia que han cometido suicidio fueron autopsiados en el Instituto de Medicina Forense de Gotemburgo, ¿no? Y empiezan a describir, pero no me dan mucho detalle del muestreo, no se ve estimado un tamaño muestral, no me ha definido diseño, no tengo clara cuál es la población a la cual se va a inferenciar los resultados. Claramente podemos ver cómo muchos estudios, como en este caso, tienen deficiencias en poder ser correctamente interpretados. Acá voy a compilar un poquito la propuesta personal que yo hago normalmente para hacer análisis crítico, ¿no? La parte metodológica, recuerden ustedes, el corazón, la parte medular de toda investigación, muy relevante, ¿no? Diseño, población, muestra, muestreo, instrumento, estrategia de control de variables confusoras, análisis estadístico y ética, ¿no? Los resultados, estos resultados se van a presentar en diferentes tablas de los puntos 14 al 18. Las particularidades de cada tipo de estudio son más relevantes. Los puntos tienen que ver con los participantes, detallar con precisión el número de participantes, el número de personas contactadas que participan y algunos detalles más en relación a esto. En el punto 14, características de los participantes en el estudio, demográficas, clínicas y sociales, y la información en la exposición en las exposiciones y en las potenciales variables confusoras. Ya hemos destacado bastante bien este aspecto. En la parte 15, en los resultados, en el caso control, nosotros debemos de resumir en cada exposición la categoría, medidas, resumen de las medidas de exposición, en los casos control. En el punto 16 del STROBE podemos nosotros dar estimaciones, ¿no? De cómo ajustar las variables confusoras y su precisión, considerando los intervalos de confianza. Debemos identificar qué variables confusoras han sido ajustadas. Debemos también reportar las categorías cuando esto sea estratificado, es otra medida también de control. Y si es relevante también estimar los riesgos relativos, esto tiene más que ver con los estudios de cohorte. Acá tenemos una tabla 1, donde podemos ver una descripción claramente. Se presentan básicamente medias, ¿no? Y deviaciones estándar. Y lo que hacen es describir las características del grupo de personas que están siendo estudiados. Esto por lo general corresponde a la tabla 1. El presente estudio es un estudio caso control, según tengo entendido. Entonces vamos a ver nosotros que las medidas de asociación características del caso control son los odds ratio, ¿no? Acá podemos ver las variables que se están analizando en el grupo de casos que son los que se suicidaron y los grupos control que son los que no se suicidaron. Podemos ver nosotros las frecuencias, la estimación del odds ratio, la razón de Mobius, y las diferentes variables para poder establecer alguna asociación como factor de riesgo. En la tabla 3 podemos ver nosotros una estrategia de control de variables confusoras donde nosotros ajustamos el odds ratio a la edad y vemos diferentes variables y acá podemos observar el odds ratio donde algunas tienen un peso bastante relevante, todas aquellas mayores de 1 tenemos 26, 162, 33, 35, 54, todas ellas son factores de riesgo relacionados con suicidio en adultos mayores, ¿no? Según este estudio, ¿no? Luego, en la parte final de esta parte en el STROBE, que son los puntos 19 a 22, podemos ver nosotros los 4 puntos de este apartado se corresponden con la estructura clásica que debería tener la discusión de cualquier artículo científico, ¿no? Debemos de informar de manera resumida los resultados más relevantes, debemos ver también las limitaciones del estudio. Este es otro punto crítico en todo estudio, limitaciones, debe haber una autocrítica, ¿no? Así como las conclusiones. Podemos ver los puntos finales del STROBE, reportar otros análisis hechos, por ejemplo, análisis de subgrupos o análisis de sensibilidad. Luego en la discusión hay que destacar los resultados más relevantes y las limitaciones, como ven ustedes aquí. Luego, la interpretación de estas limitaciones y de los resultados obtenidos en comparación con otros estudios y la capacidad de generalizar. La validez externa del estudio es la capacidad de poder inferenciar los resultados, perdón, hacia una población. Esto es lo más relevante,
¿ok? De otra manera queda solamente aplicable a ese grupo que hemos medido. Pero todo estudio observacional analítico debe tener la capacidad de poder inferenciar resultados. Esto se hace a través de la estimación de tamaños muestrales y de criterios de muestreo y de muestra, ¿no? Finalmente, el 22, fondos. Esto tiene mucha relevancia actualmente debido a que el financiamiento de las investigaciones puede crear conflictos de intereses. Y es algo que debemos tomar en cuenta de manera muy relevante. Esta clase presentada el día de hoy básicamente está orientado a la presentación de la estrategia STROBE en relación con los estudios observacionales analíticos, dado que son aquellos que son más factibles de poder ejecutarse en comparación con los experimentales, y mucha de la información que nosotros leemos está en este terreno. De ahí la importancia de poder hacer este análisis crítico basado en estas pautas. Ya con la experiencia nosotros vamos a ir adquiriendo más estrategias para poder valorar artículos científicos. Agradecemos a todos la atención y espero que esta clase haya sido de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias.